El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Apoyar esa institución, señores, es luchar contra una enfermedad catastrófica como es el cáncer, cuyos tratamientos, como hemos dicho otras veces, y los medicamentos son costosísimos y los internamientos todavía son más. Entonces, se necesitan instituciones como estas, libres de advertencia, sin lucro, y gente con ancho ánimo por servirle a los demás. Entonces, su caridad debe ir hacia manos como estas, manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución de apoyo a jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Y usted debe darle apoyo también. Además, ¿qué manos están ahí? La Congregación Salesiana. Gente de servicio a la comunidad. No importa el credo político, no importa el credo religioso, servirle a los demás, ni raza, nada, ni pobre, ni rico. Se atiende a todo el que necesite de la atención, del cuidado de esa congregación y de ese hogar de acogida. Bien, señores, podríamos decir que la sociedad nacional le puso atención a la locución del presidente. No es que ha quedado impactada, pero sí hay una comunidad política que deberá sentirse impactada por las declaraciones del presidente anoche, básicamente en lo referente a la deuda externa. Porque el presidente ahí fue, yo creo que ha destapado la caja de los truenos, como dice. Y creo que fue muy exclamatorio. Incluso fue un crítico muy duro, muy severo e injusto también con los anteriores gobiernos endeudadores. Porque yo vi, señores, el expresidente Hipólito Mejía, invitado especial de primera fila, aplaudiendo cuando el presidente dijo, se atrevió a decir eso, que los dineros utilizados por la deuda externa fueron utilizados en verdaderas francachelas y que no tuvieron el uso adecuado, préstamos innecesarios. Y yo creo que eso, el presidente fue muy ríspido ahí, fue además muy injusto. Y creo que eso le va a traer muchas
dificultades, me imagino yo, porque la oposición política que ha gobernado este país, de los cuales los 3 partidos principales, los 4 partidos principales de la oposición, léase, el Partido Laboral Danilista, el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, los 4 han ocupado el poder. La Fuerza del Pueblo no ha llegado al poder como partido, pero dígame usted, ¿quién tiene más autoridad que Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente constitucional de la República? Entonces, los 4 gobiernos participaron de la deuda externa. Y el Partido Revolucionario Dominicano es la matriz del PRM. Entonces, el presidente no pensó esa parte, o no leyeron bien ese discurso para que el presidente pudiera corregir esa. Y me voy a explicar el por qué. Porque a pesar de todo, primero ayer nosotros hacíamos los señalamientos bien claros sobre todo aquel aparataje innecesario, típico del boato y de lo mediático, en que caía el gobierno para justificar entonces que usa bien los recursos públicos. Le enrostra a los partidos de oposición que no usaron los recursos públicos en forma adecuada, sin embargo, miren el gasto. Entonces, se hace todo un espectáculo, se gasta muchísimo dinero y el gobierno ha gastado muchísimo dinero, otros funcionarios haciendo lo mismo, el presidente, como decíamos nosotros ayer, qué mejor salón que ese salón de las cariátides. Póngale silla, invite a todo el personal del gobierno que usted quiera, invitados especiales, lo que usted desee, y concéntrelo ahí. Pero se quiso hacer aquello, diríamos, más circo probablemente, porque fue un lujo, diríamos, innecesario. Hubo un símbolo que ganó espacio, que fue la bandera nacional. No hay duda que la bandera fue ampliamente expuesta en el escenario del presidente. Pero eso son imágenes. Vamos a las palabras. El discurso del presidente fue un discurso, diríamos, de realidades y de fantasías. Yo me adelanté a decir que hasta ahora el gobierno quedaba en una parte que la realidad es que ha habido unas acciones predeterminadas que había que emprender y que se emprendieron y han dado buenos resultados. Pero ¿ha sido creativo el gobierno? O más que creativo, el gobierno lo que ha sido es recuperativo, porque hemos dicho, el gobierno del presidente Abinader llegó sin una carpeta, sin planes. Es decir, planes predeterminados. Léase, hay que recuperar la economía y hay que atender lo sanitario. Y el gobierno lo ha hecho en forma excelente. Ahora, ¿ha sido creativo con la recuperación económica? No, porque aquí había desarrollo económico, hemos tenido. Valdés viene haciendo crecer la economía desde el 2004. Es decir, la economía venía creciendo hasta el 2019. Venía creciendo la economía normal. Es decir, el gobierno de Danilo Medina y el gobierno de Leonel Fernández pudieron haber tenido todos los errores, todas las negatividades o todos los señalamientos que se le quiera hacer. Pero la economía venía con el mismo ritmo de crecimiento y además con el mismo comportamiento del manejo, porque estaba en las mismas manos de Valdés. ¿Ha sido creativo el gobierno de Luis Abinader o del PRM para que la economía esté donde esté? No lo ha sido. Ahora, recuperativo porque cae en el periodo. Pero eso no tiene más que el crédito del propio Valdés como gobernador del Banco Central y que ha tenido un equipo y un modelo de trabajo y de iniciativas económicas que le han dado buen resultado al país, a la economía, a todas las actividades. Entonces, la parte sanitaria, el gobierno encontró, a pesar de que el gobierno de Danilo Medina manejó, diríamos, 7 o 6 meses, manejó la crisis sanitaria,
pero ya había dejado una estructura montada en salud pública. O sea, ya por lo menos había un mecanismo de trabajo. Estaban los programas FASE, los programas de para ti, qué sé yo, unos programas de apoyo, ya venía. Incluso yo recuerdo que el gobierno de Danilo Medina buscó 17,000 millones de pesos de lo que tenía IDOPRI. Una institución fuerte, fortalecida del país, que hoy está todavía en manos muy serias. Entonces, yo creo que el presidente tomar todo aquello para volver a repetir ya lo que se había dicho y hacer todo este montaje, entendíamos que ya esas cosas el presidente podía ser más sobrio y desde un salón de esto anunciarle al país sin exponerse a las críticas de los gastos innecesarios, diríamos boatos. Entonces, ¿qué ha pasado? El presidente todo lo que hizo anoche fue, además de esos éxitos recuperativos, repito, no creativos, ha sido una serie de promesas que el gobierno se compromete a hacer en 36 meses que le quedan, pero que durante el año no se han hecho más que, como yo dije, la obra más importante fue un parqueo en la Tarazana, que el presidente anunció y dijo que habían utilizado 40% de las inversiones, lo había puesto el gobierno. En un año. Siempre yo menciono a Balaguer allá atrás, porque partieron de dos periodos críticos del país. Cuando Balaguer toma el poder en el 66, el país estaba de bancarrota después de la guerra. Todo el músculo productivo del país estaba en el suelo. El gobierno no tenía dinero ni para pagar la nómina, la pagaba la OEA, o léase, el gobierno de los Estados Unidos. Y aún así Balaguer no tomaba préstamos para iniciar los programas. Arrancó la carretera de Puerto Plata, del Conti a Lacia. Mire, pongan ustedes lo suyo que yo le voy a ir pagando poco a poco mensualmente. Y así fue que se arrancó esa carretera. Hablé de los puentes de la línea noroeste. Hablé de la casa de Matahambre. Escuela, en Villa González se inició una escuela inmediatamente y una iglesia. En el año 1966. Se le dio inicio ya en el 67 inaugurada. Entonces, no se buscaban préstamos. Balaguer era ahorrativo. Por tanto, el presidente, que ha anunciado una serie de obras cuantiosísimas, ¿con qué la va a hacer? Con el dinero que le ha criticado a los gobiernos anteriores. Me voy a explicar. Yo creo que el presidente, bien intencionado, no hay nadie mejor que se ha ocupado de la reactivación, de la recuperación, indiscutiblemente, que ha caminado el país, que ha estimulado a la gente, que da ejemplo con eso, irrefutable. Ahora, el presidente no ha gestionado, por ejemplo, las remesas, la inversión extranjera. Está bien, pero aquí estaba viniendo inversión extranjera. Es decir, toda esa parte económica no se le puede, el gobierno no puede decir esto partió después de mí. El turismo aquí no partió con el gobierno. El turismo estaba parado por una situación especial de pandemia. Pero no es que la estructura turística de este país la creó este gobierno, porque no se puede decir esas cosas. Entonces yo creo que por ese lado, esas realidades están ahí, el gobierno, pero son realidades recuperativas, no creativas. El gobierno se ha dado el lujo de llegar a ejecutar una obra sin planificación, sin carpeta. Entonces, por eso, ¿qué ha pasado? ¿Cómo yo interpreto ese asunto de la locución del presidente? Además de esos señalamientos que hago, vamos a referirnos a la parte errática que yo considero que no fue, que ha sido un insulto innecesario que le ha hecho el presidente a los endeudadores. ¿Por qué? Por ejemplo, Joaquín Balaguer fue su gobierno, porque se refirió a todos los gobiernos anteriores. En el primer periodo de 12 años, Joaquín Balaguer hizo este país, lo hizo prácticamente.
porque se le dijo, hasta Fidel Castro preguntó cuando vino al país en el 97. Cuando llegó aquí, que bajó por la Lincoln y venía de Baní, y vio todo lo que había hecho, lo que se había construido en este país. Y le dijo a su edecán, el señor Euclides Gutiérrez Félix: Euclides, ¿y quién es que ha hecho todas estas avenidas y todas estas carreteras enormes y todas estas avenidas tan anchas y tan grandes que vemos aquí en este país tan pequeño que es República Dominicana? Entonces Euclides le dijo: comandante, de aquí para allá la hizo Trujillo y de aquí para allá la hizo Balaguer. Es decir, a todo el oeste de la Lincoln lo hizo Balaguer. Y el este de la Lincoln lo hizo Trujillo. ¿Qué fue? Fue la realidad que le dijo. Entonces, hay que partir de que aquel gobierno hizo toda una transformación infraestructural e incluso, diríamos, un desarrollo integral, porque todo fue planeado. Ahí hasta el Estado se benefició con más de 80 leyes promulgadas para fortalecer el Estado. Entonces Balaguer salió prácticamente limpio de que no se le acusara de ser un endeudador. Hizo el país y no lo endeudó y entregó el país con 911 millones de dólares de deuda, que no era toda de él, sino que venía de los años de la dictadura de Trujillo, que ya se había endeudado con el Fondo Monetario, creo, en 50 millones de dólares. Más ese periodo tan difícil que hubo del triunvirato, el golpe de Estado a Bosch, la guerra, todo eso, hubo otros dineros que se incluyeron en deuda pública. Cuando Balaguer llegó al poder, en el 66, probablemente de los 911 millones de dólares, 200 ya eran de deuda externa. Entonces Balaguer fue un hombre ejemplar. Pero bien, viene don Antonio Guzmán, endeudador. Bajo, porque no sé, fue 4 años, y el país tenía fortaleza, había disciplina. Ese endeudamiento fue para mejorar salarios de los funcionarios, porque entendían que Balaguer era una antiguaya pagando salarios misérrimos y que eso fortalecía la corrupción. Entonces Salvador de Blanco no fue un endeudador muy alto, porque también vinieron las negociaciones con el fondo, ya el país estaba sentido con Antonio Guzmán. Entonces esas negociaciones y todo eso, el gobierno de Salvador no pudo endeudarse mucho, pero se endeudó algo. Luego vuelve Balaguer, que no es un endeudador, y encuentra la deuda ya, diríamos, en más de 2.000 millones de dólares, duplicada prácticamente. Balaguer vuelve con su disciplina, pero en esos 10 años hace otra obra colosal de infraestructura, con el menor uso de la deuda externa. Luego viene Leonel Fernández, y lo que hace es que reduce la deuda en más de 600 millones de dólares, en el 96-2000. Viene el gobierno del PRD, el gobierno de Luis Abinader, el gobierno de don Hipólito Mejía, que fue invitado de primera fila anoche, estaba ahí adelante, aplaudiendo cuando el presidente fue tan exclamatorio con respecto a la deuda, pero él duplicó la deuda externa, que hubo que ponerle un tope. El Fondo Monetario Internacional le puso un tope a la deuda de la República Dominicana. No, eso no va. O sea, prácticamente nuestra soberanía económica se comprometió con el gobierno de Hipólito Mejía, pero es el gobierno del PRD y el gobierno del PRM. Entonces, cuando usted preguntaba por las obras del PRD, decíamos nosotros, los reformistas, que el PRDista gagueaba y no podía decir 5, 6, 7 obras hechas con el dinero que ya se había tomado a préstamo. Entonces, vamos a hablar de la dureza de ese endeudamiento cuando se pone difícil y se va a niveles que hoy es prácticamente inmanejable. Vamos a una breve pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Pues bien, el periodo 2004-2020 en el país, para gobernar el país, cae en las manos del PLD. Entonces el PLD es el partido más endeudador, pero es el partido que más ha gobernado en forma continua, 16 años. Y ya ha llevado la deuda a niveles de impago prácticamente. Estamos pagando porque es una economía que está generando los servicios, los pagos por servicios y capital de la deuda. Y todavía somos fiables de que nos fíen dinero, que nos presten dinero, pero va a llegar un momento que no nos van a prestar y cuando los bonos comiencen a ponerle números altos a los intereses, ahí nos vamos a dar cuenta de la situación tal vez. Pero, ¿qué pasó? 2004 es el país quedó quebrado. Una crisis terrible, creada localmente, no internacionalmente. Creada localmente porque el mundo estaba bien. El único país que andaba mal éramos nosotros, porque hubo una mala gestión. El petróleo costaba $34 o $33. No había $1 en el país. Entonces la tasa de cambio andaba a 60 por 1. Bueno, se estabiliza, se buscan los dineros, se corrigen los acuerdos de pago de deuda, se firma con el Fondo Monetario. El propio fondo induce a los préstamos para reactivar. Y comienza el préstamo de la bóveda extranjera. Pero comienza el préstamo y aquí es donde el presidente, yo entiendo que no debió cometer esa imprudencia, tal vez, de señalarle con esa dureza, que eran para francachelas, porque el presidente tiene que entender lo siguiente. Por ejemplo, el Merca Santo Domingo fue contratado por el gobierno de su partido, pero esos fueron 150 o 160 millones de dólares. Y así, de todos esos préstamos del gobierno de Hipólito Mejía, se quedaron muchísimas cosas ahí que están pendientes y hay obras que se hicieron con préstamos. Porque los invernaderos, ese Merca Santo Domingo, eso fue todo con préstamo. Habituallamiento de las Fuerzas Armadas, préstamo para los bomberos, préstamo para el ayuntamiento, préstamo para traer unos autobuses, qué sé yo. Se puede decir tal vez que eran innecesarios o no tan prioritarios, pero fue el partido y el gobierno del propio presidente Abinader. Pero esas cosas se hicieron con préstamos. Leonel Fernández viene y también utiliza préstamos, pero están las obras. ¿O acaso la ciudad sanitaria de Villamella, con qué se iba a hacer eso? Lo hicieron con préstamo. Balaguer le hizo la Plaza de la Salud, ahí está, pero esa se hizo con ahorro interno.
porque Balaguer era renuente al crédito fácil. Entonces se le criticaba a Balaguer porque no tomaba préstamos. Y ahora se critica a los que tomaron los préstamos. Porque es así, como yo he dicho, aquí hay que seguir el poema de Manuel del Cabral. Hay muertos que mientras más hunden el ataúd, más suben. Más sube el muerto. Mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Eso está pasando con Balaguer. Su crítico más severo, que yo decía ayer aquí, o antes de ayer o en esta semana, ese abajismo rabioso, esos periodistas, yo me acuerdo, combativos del Nacional, del periódico El Nacional, y no tengo que citar los nombres, porque todo el mundo lo conoce, son abajistas, y están ahí todavía en la televisión con su abajismo rabioso. Esos corrieron para la feria a ver en Matahambre los apartamentos rajándose, los apartamentos de Balaguer, porque eso eran hechos de saliva, porque era la corrupción y la rapidez y todo, y salieron cuando hubo ese terremoto aquí, por esos años 67, 68, que fue un fuerte sismo, de un 6 por ahí, fueron a la feria corriendo a ver los edificios caerse, pero tremenda sorpresa cuando llegaron a la feria, no hubo ningún edificio de eso que se rajara por efecto del sismo. Porque todo era una posición enfermiza contra Balaguer. Entonces, Leonel Fernández, ¿qué hizo? Obras, elevados, túneles, se hizo metro, escuela, la UAS, qué sé yo. Entonces, bueno, que el dinero la Zulán, ahí está la UAS. Hicieron muchísimas obras aquí en la UAS, esas son las obras de Zulán. Extensiones universitarias, bueno, el presidente Leonel Fernández, 8 años, y se fue al endeudamiento, más la crisis, que todo el mundo sabe la crisis que hubo que enfrentar con un petróleo a $150. Entonces hubo muchos casos que hubo que enfrentarlo. Asimismo, el Danilo Medina viene y compra la deuda de Venezuela, porque también hay que decir esas verdades. Se compró la deuda de Venezuela, hubo que buscar ese dinero, pero Catalina fue préstamo. Y la ciudad sanitaria del Morgan también es préstamo. Y los 56 hospitales que salieron de que arreglarse, que todo era con préstamo. Danilo Medina también. Entonces, no es necesariamente una francachela. Yo creo que el presidente se excedió en esa crítica. Y que eran préstamos innecesarios. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Todas las ofertas prometedoras para ese marco, como yo digo, de futuro, está basado en préstamos. No es verdad que el presidente Abinader va a hacer el metro, el teleférico, el monorriel, las carreteras, los acueductos y todo lo que ha anunciado el presidente. Lo va a hacer con deuda. Pero entonces, si él hace con deuda, entonces, ¿por qué critican entonces como criticó eso? En esa forma tan exclamatoria, como decíamos, con tanta dureza, decir que fue prácticamente que se lo bebieron los cuartos. Nosotros decíamos en el Cibao, cuando usted gastaba un dinero ajeno, fulano se lo bebió el dinero. Es decir, esos gobiernos no se bebieron el dinero, no es verdad, o se lo bebieron en francachela, hubo parte de ellos que se lo bebieron, pero están ahí visibles. Entonces el presidente, ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿Con qué van a construir esas obras? Con dinero de préstamo. Y va a tener respuesta, ya creo que el PLD ha comenzado a responder sobre eso, el Partido Laboral, y ese es uno de los puntos que yo entendí más, diríamos, más conflictivo de lo del discurso del presidente. El presidente anunció reformas, 12 reformas. Pide la colaboración de todos los partidos, claro, se necesitan las reformas de todos para esas reformas se necesita la colaboración de todos los partidos. Pero dentro de esa reforma ha planteado las reformas políticas. Entonces, esa reforma política como que ya se ven tan rituales, casi un ritual. Hay que cambiar la Constitución y no hay gobierno que no quiera venir a cambiar la Constitución. Entonces, una Constitución que se hizo en el 10 con la voluntad popular, se hizo esa Constitución. Esa Constitución inmediatamente fue reformada por Danilo Medina, pues ya por todas las razones que ya le hemos dicho y que huelga casi decirlo o repetirlo porque se le ha dicho tantas veces, el estupro a que sometió esa Constitución haciendo una mayoría congresual, comprándola con dinero,
no con discurso, con dinero, una indecencia política de Danilo Medina. Y quería hacer lo mismo en el 19 y hubo que pararlo desde Washington. El hombre, fíjense que decía yo ayer, armó ese juicio de Odebrecht como para justificar que él era el hombre más serio y la esencia mejor destilada del país. Hasta que se descubrió todo este fango, este lodazal en la administración pública. El presidente ha planteado esa reforma constitucional y eso es una imprudencia política, pienso yo. Porque el presidente tiene que entender que hace apenas 2 años que este país andaba en la calle luchando para que esa constitución se respetara. Entonces, presidente, si usted tiene inquietudes de que quiere que esas cosas que usted ha hecho con la independencia judicial, que sí ha sido una parte creativa del gobierno, pues hay que señalar eso. Esa no ha sido recuperativa, sino creativa. Eso fue una idea del propio presidente de la República que lo anunció y lo cumplió con su palabra. Pero esa reforma política, esa reforma de la Constitución, esas cosas es mejor. Si hay tantas cosas que hay que hacerle a la Constitución, deje eso, guarde eso, déjelo aparte, guárdelo, para que se sumen con otras reformas que haya que hacer y no ponerse de mojiganga a este país que cada vez que viene un gobierno hay que reformar la Constitución. Entonces esas cosas uno sabe para qué se presta un Congreso mediocre como el que tenemos ahí. ¿Para qué no se preste ese Congreso como se han prestado los otros también? Porque si el anterior, que no era tan mediocre, se prestó a recibir dinero y canonía para que cambiar y estuprar la Constitución, imagínense estos. Que yo he dicho que ahí no hay, el 10% no es capaz, o mejor dicho, el 90% no es capaz de hacer una carta de 2 párrafos. Una idea no es capaz de hacerla, vaciar una idea de 2 párrafos de lo que están ahí, el 90% de lo que están ahí, en ese Congreso. Entonces, venir a darle una patada al avispero político con esto, yo creo que eso sería una imprudencia, porque además, fíjense las posibilidades que abre. Se acusa al gobierno de querer buscar una especie de pacto político con el PLD, como una forma de mantener al PLD y a la Fuerza del Pueblo dividida. Porque si le abrieran un espacio a Danilo Medina, ¿qué es lo que va a pasar? Danilo Medina se va a querer candidatear por su partido. Y Leonel Fernández se querrá candidatear por su partido. Entonces, ¿quién se beneficia de esa división? Se beneficia el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que van a acusar al presidente? ¿De buscar una reforma política para crear un inconveniente o buscar la forma de permanecer en el poder sobre la base de mantener dividido a esto? Pero hay una situación. No es lo mismo aquellas situaciones que se daban con Balaguer, que se daba el lujo de mantener la oposición dividida. Pero estaba abierta la Constitución de la República para la reelección, pero el PRD tenía principios y respetaba los principios de su partido por el liderazgo de Peña Gómez. Entonces, Joaquín Balaguer, aunque tenía esa carnaza puesta para el PRD, pero nunca el PRD mordió ese anzuelo, porque Peña Gómez siempre mantuvo los principios, o eso se mantuvo como principio, la no reelección, aún constitucionalmente permitida. Repito, Balaguer la puso ahí como carnaza, pero no mordió el anzuelo el PRD hasta que vino la ambición, la muerte de Peña Gómez y la ambición de Hipólito Mejía. Miren los tollos en que terminó el PRD. Entonces, está eso planteado así. Sería una imprudencia volver a una reforma constitucional para ir a cambiar hasta ahora eso. Una decisión que no sé si constitucionalmente eso puede pasar, de que a un presidente se le limite. Aunque eso es, creo que es jurisprudencia en muchos países, que hay un contralor general y un fiscal general que pueden ser nombrados independientes. Ok, si lo permite, la Constitución habría que cambiarla, es obligatorio, pero
Vamos a esperar a ver hasta dónde llega eso. Las demás reformas, uno sabe que son reformas necesarias. El gobierno está obligado a una reforma fiscal. Se plantea la reforma del sistema de agua, qué sé yo, la reforma eléctrica, la reforma a la educación, la reforma incluso al sector agropecuario necesita una reforma, modernización, qué sé yo, y reformar y refundar instituciones ahí, qué sé yo, y agregar o quitar. Entonces, o refundar, o fusionar, no sé cómo sería, la reforma policial. Hay muchas cosas que están pendientes. Entonces, son tantas las cosas y tantos los deseos, como que yo pienso que el gobierno está queriendo abarcar demasiado. Hay que ver lo que son 12 reformas de ese tipo. El gobierno tiene que ponerse a trabajar y el presidente tiene que ponerse a ver las cosas prioritarias, las cosas que se pueden hacer y dejar este gobierno coloquial que hemos dicho nosotros, porque todas esas ofertas, todas esas promesas no se van a poder cumplir. El presidente, por ejemplo, anoche no habló nada de los caminos vecinales o los caminos productivos, como yo he dicho. Esos caminos hay que atenderlos, pero se habla de asfaltar, se habla de todo ese trabajo que está haciendo Obras Públicas, asfalto, en algunos sitios, carretera, circunvalación, pero son prioritarias. Repito, las circunvalaciones son más útiles que los caminos vecinales o los caminos productivos. Yo pienso que no. Y permítanme estar equivocado. O estar ofuscado tal vez o enamorado de tal forma del sector agropecuario porque soy agrónomo y quiero privilegiar mi sector y no el sector urbano, pero no es que el sector urbano. Yo honestamente pienso que el dinero de una circunvalación, por ejemplo en Azua, en Macorís, en Baní, entonces, o sea, en Baní uno sabe que hay muchos problemas por el cruce, Azua igual, pero son poblaciones que tienen años. Sin embargo, las poblaciones rurales probablemente del sur tienen muchos problemas los caminos, que aunque no hay mucha lluvia y no se deterioran tanto como en el Cibao, pero esas son cosas que se pueden dejar esperar, una circunvalación, pienso yo, y atender la parte más rural. Pero es posible que esa sea una visión equivocada de mi parte. Bueno, entonces, ese es más o menos mi visión de esa presentación del presidente anoche. No sé, solamente ha reaccionado el Partido Laboral Danilista, no ha reaccionado la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández es más prudente, me imagino que tal vez hará un resumen de eso, explicará que él no fue a francachelas, que sus dineros fueron utilizados en esa serie de obras, que yo he mencionado algunas de ellas, porque por ejemplo la carretera del Coral, la carretera en las carreteras de Constanza, la carretera de Jarabacoa, la que va por la Lista, y la Loma de la Sal, allá, la presa de Palomino, el acueducto de la línea noroeste, el acueducto de la línea del suroeste, el metro, el aeropuerto Joaquín Balaguer. Es decir, hay muchas obras que tendrá que citar Leonel Fernández para decir que esas no son obras de francachela, ni son dineros tomados en forma innecesaria, porque esas obras están ahí. Repito, la Plaza de la Salud, la plaza de allá de Villamella, la plaza de aquí del Morgan, etcétera, etcétera, la UAS, y qué sé yo, cuántas cosas más, y elevados, y túneles, y todo lo que se ha hecho. Vamos a la pausa y volvemos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Bueno, hay muertos. Es verdad, ese poema de Manuel del Cabral es genial, genial de verdad. Mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Cuántas verdades, cuántas cosas hay que recoger de la historia nacional. Todas aquellas diatribas, como repito yo, contra Balaguer. Y uno no se puede cebar con ese abajismo, como hemos dicho otras veces. Pero así va a pasar con Leonel Fernández. Leonel Fernández es un gobernante de 3 periodos. Pero esos gobernantes, yo he dicho que son gobernantes que siempre han tenido esa, diríamos, toda esa crítica, muchas veces perversa, otra crítica por resentimiento, por envidia. Porque ese abajismo, por ejemplo, como se le señala con tanta acritud, se le señalan cosas a Leonel Fernández, bueno, de que prácticamente el gobierno fue una fiesta de robo, su gobierno. Pero son cosas como que uno, fíjense que en el PLD de Danilo Medina, uno habla de todos los desfalcos y esas cosas, pero uno no se atreve a decir que esos préstamos hubieran tomado y cogido el dinero y vamos a embolsillar, porque esas cosas son difíciles, eso no es tan fácil. Ahora que se patrocinan obras a través de esos dineros, se patrocinan obras, entonces se acumulan capitales enormes, es verdad, y esas son de las cosas que uno tiene que señalarle a cualquier gobierno que la cometa. Ahora, estos gobernantes como Leonel Fernández, repito, se ganan muchas críticas de gente que entiende uno, que es gente que está resentida totalmente con hombres como Leonel Fernández, que es un hombre de extracción sin retrato de antepasado político, no es de familia adinerada, ni familias de, diríamos, de alcurnia, como se dice. Entonces, no tuvo, por ejemplo, una participación como la de un Joaquín Balaguer. No porque Balaguer viniera de personas adineradas, pero Balaguer fue un hombre que se formó y logró conectar con el gobierno de Trujillo, y en ese gobierno se desarrolló Joaquín Balaguer y entonces tuvo esa oportunidad, frenando tal vez muchas de sus iniciativas y de sus deseos, tuvo que frenarlo y prácticamente ahorcar muchos deseos Balaguer por ese régimen tan absorbente. Pero al final fue un favorecido del régimen. Leonel Fernández no tuvo esa participación previo a su ascenso a la presidencia de la República y prácticamente salió del barrio a la presidencia. Esa es la pura verdad. Leonel Fernández dio el salto del barrio a la presidencia. Y su vehículo, el mejor vehículo que tenía era un vehículo Volkswagen, un cepillo. Imagínense ustedes la extracción humildísima de Leonel Fernández. Entonces, eso parece que no se lo perdonan a Leonel Fernández, que querían esos críticos más severos de Leonel. Entendían que Leonel Fernández
tenía que hacer una verdadera revolución desde que llegó al poder, es decir, una revolución. Bueno, meta preso a Balaguer, hay que meter preso a todos los que le dieron un palo, un garrotazo o una represión del gobierno de Balaguer. Todos los PRDistas que se robaron los dineros, los reformistas que se robaron los dineros, y Leonel Fernández tenía que hacer una revolución tipo Fidel Castro. Eso no se lo perdonaron a Leonel Fernández, que entonces tuviera que hacer un arreglo político para llegar al poder con Joaquín Balaguer. Y eso se ganó todos los odios. Todos los odios. Y fíjense si es tal que ya un Leonel Fernández consolidado, 3 veces presidente de la República, fíjense cómo voces y almas derrengadas, como digo yo, voces resentidas, se atrevieron a criticar a la Fuerza del Pueblo porque el nombre de su local se lo puso al de Peña Gómez, que su figura política toma la jerarquía de trascendencia como fundador de ese partido, la Fuerza del Pueblo, y con su repentina muerte súbita, y entonces se le otorga su nombre, se honra con su nombre, el nombre del local principal de la Fuerza del Pueblo. Y eso fue bueno, eso le dijeron de todo, que eso no se merecía, porque el nombre de Johnny Ventura estaba por encima de esa posilga, de ese lodo, bueno, y de esa hediondez. Yo no sé qué más. No le perdonan nada. La Fuerza del Pueblo recurrió una sentencia en el Tribunal Superior Administrativo para que le repusieran o le reconocieran su calidad de partido mayoritario por un artificio constitucional que el Tribunal Superior Administrativo consideró que aplicaba en ese caso, ese articulado constitucional, y le dio un fallo de que era partido mayoritario porque en uno de los estadios de elección tuvo más del 5%. Aunque en otros 2 no llegó al 5, pero en uno tuvo 5 y que se le da preferencia de favorabilidad por ese caso. Bien, la Fuerza del Pueblo fue reconocida como partido mayoritario. Ahora, en este periódico que se llama el periódico Diario Libre, hay una posición realmente indecente, digo yo, porque la política y a los políticos hay que respetarlo también, porque no todo el mundo, no todos los políticos son sinvergüenza, ni la política es mala, ni todos los tribunales y los jueces y fiscales son sinvergüenza y malos. Pero este periódico se ha propuesto señalar que el Tribunal Superior Administrativo, los jueces son vendidos, que fueron comprados, que esa fue una decisión dolosa, la de favorecer al partido Fuerza del Pueblo con esa decisión. ¿Por qué digo eso? Porque es la segunda vez que leo editoriales de este periódico donde le señalan, hacen esa precisión, se la hacen al Tribunal Superior Administrativo. Leo. Balance de la oposición. No lo voy a leer completo porque no es necesario. Dice así, pero la oposición también deberá hacer balance, refiriéndose al discurso del presidente. Ha sido un año convulso para el PLD, un año que se ha ido en blanco para el PRCC y el PRD, y un año en que sorpresivamente el partido Fuerza del Pueblo recibió el trato de mayoritario, sorpresivamente, con los fondos que esto acarrea sin haber recibido los votos para ello. Segunda vez que el editorialista de este periódico tiene ese criterio de que el Tribunal Superior Administrativo, los jueces se vendieron, porque no hay otra forma de interpretar eso que no sea esa. Es decir, ¿cómo es posible que si ese partido no tuvo los votos necesarios, se le otorgara la categoría de partido mayoritario? Entonces, ¿en qué se fundamentó el Tribunal Superior Administrativo? En ese artículo de la Constitución de la favorabilidad. Pero el editorialista de Diario Libre entiende que eso no es así, que ese partido nunca sacó el 5%, no se merecía entonces eso. Sorpresivamente fue
catalogado como mayoritario sin obtener los votos necesarios. Es decir, el Tribunal Superior Administrativo actuó de mala fe a favor del Partido Fuerza del Pueblo y en contra de los partidos que objetaban eso, que era el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, eso es para que ustedes vean cómo es un comportamiento social o de resentimiento social, de resentimiento político, de gente que está enquistada en esos periódicos y que tienen posiciones que vienen arrastrando. No es por Leonel, es porque Leonel fue un aliado de Balaguer. Entonces lo que se quiere reflejar ahí es que todo lo que ese cordón umbilical con Balaguer, todo lo que una con Balaguer, une con el trujillismo, une con el lilicismo y une con el baecismo y une con el santanismo. Todo viene desde allá y hasta con el brigadier Juan Sánchez Ramírez. Es decir, todo ese hilo de autoritarismo se une por vía de Balaguer y termina en Leonel Fernández porque Leonel fue un aliado de Balaguer. La verdad es que así no se puede hacer. Ese periodismo es un periodismo irresponsable, inserio, porque actúa de mala fe, actúa enquistado en esos periódicos, usando la vía editorial del periódico, porque si fuera una columna, un columnista que opine eso, bueno, nadie usted lo puede refutar si quiere, pero esto es la opinión del periódico, que actúa en contra del Tribunal Superior Administrativo, como si tal vez el Tribunal Superior Administrativo en alguna ocasión ha fallado en contra o del periódico o de los intereses de este periódico. Porque no hay forma de que 2 veces se haga un editorial criticando al Tribunal Superior Administrativo, que actuó en forma dolosa prácticamente, en forma preferencial con respecto a la fuerza del pueblo, porque le otorgó un beneficio que no era sin mérito. Eso es muy cuestionable, pienso yo que eso es muy cuestionable. Bueno, hoy o ayer, no sé si fue hoy o ayer, pero hoy fue que nos enteramos de la muerte del señor Víctor Hidalgo Justo. Y ese señor, yo pensé que ya había fallecido, pero vivió 94 años. Ese señor fue el ministro de Educación de Joaquín Balaguer. Yo creo que fue en el mismo 66 o 67, pero en el 66. Recuerdo porque estábamos en los liceos, todavía en la escuela secundaria. Y ese señor, eso fue de los verdaderos bomberos de Balaguer. Eso eran de los verdaderos apagafuegos. Ese señor, yo recuerdo, señores, ese señor tuvo que enfrentar toda aquella revolución. Aquella revolución, no voy a decir lumpen, porque no había, la calle no estaba tan ebria como dicen, pero había las escuelas, la ebriedad en la escuela, principalmente en la escuela secundaria, porque los que estábamos en la secundaria éramos jóvenes ya de 16, 17 años, qué sé yo. Todavía la otra escuela, también la intermedia, le afectaba muchísimo todo esa revolución estudiantil, todo ese desorden que se instaló en las escuelas a raíz de se iniciaba el gobierno de Balaguer y toda esa influencia malsana del castrismo que revolucionó todas las universidades y entonces las escuelas secundarias, las escuelas intermedias fueron afectadas por todo ese movimiento estudiantil. Y yo recuerdo cómo el señor Víctor Hidalgo Justo, señores, hombre que recibió todas las malas palabras, todos los insultos que se le podían vocear a un funcionario. Yo recuerdo ese caso de Víctor Hidalgo Justo, que tuvo que soportar toda esa efervescencia de oposición cerril, de oprobio oposición a Balaguer. Entonces las escuelas fueron centros de batalla. La policía las gaseaba, recibían pedradas y a cada rato eso eran pleitos. No había clases.
se abortaban las clases. Todavía quedaba un personal docente que era relativamente bueno, un personal docente que venía de la época todavía de Trujillo. Y por suerte, los maestros no estaban politizados, tan politizados. Pero los estudiantes se politizaron o los politizaron de tal forma que las escuelas eran verdaderas, eran luchas, campos de batalla. Y el régimen de Balaguer tuvo, bueno, entonces los funcionarios se veían odiosos. Y yo recuerdo ese funcionario que fue el señor Víctor Hidalgo Justo, que en paz descanse, porque vivió larga vida y uno realmente recuerdo todos aquellos años tan violentos de la escuela dominicana. Y él fue de los fundadores de la Universidad Pedro Enrique Ureña también, fue profesor allá. Es decir, que fue un hombre, como yo lo señalo, de los bomberos de Balaguer, de aquellos primeros ministros que fueron gente que tuvieron que soportar toda ese peso muerto de ese terco pasado de la izquierda dominicana, que no, eso no había forma de que, bueno, dañaron la escuela, no hay duda. Y todavía la UAS, fíjense como todavía esa universidad, que ya se han calmado los furores de esa universidad, los estudiantes y todo aquello, pero la afectación en la calidad de la enseñanza y todo esa degradación que ha habido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, producto de todas aquellas luchas políticas que fueron llevadas a las aulas. Y eso fue realmente la suerte que se crearon esas universidades privadas. Y eso fue debilitando un poco, porque obligó a las clases medias y las clases altas, obligó a que sus muchachos fueran a estudiar a esas universidades privadas. La UNFU, la UCAMAIMA, después vino INTET, AP, etc. Y entonces eso fue una especie dividió la sociedad estudiantil del país. La dividió precisamente la izquierda nacional, que fue una izquierda levantisca y una izquierda selvática prácticamente para la época. Gracias por su atención, como siempre, y su rayo, como siempre, aquí en Teleimpacto. Nosotros con este programa que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.